Bueno, muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones y ahora abrimos un turno de preguntas. Todo el que quiera preguntar algo, ya hay por aquí gente, el compañero os va a ir pasando el micro. Si levantáis la mano yo intento anotar quién quiere hablar, ¿vale? Bueno, compañero, Illesca se llama, ¿no? Illesca se llama. Illueca. Bueno, muy bien. A eso menciona tu padre y tu madre, aquella historia que te contaba de la transición y del pacto constitucional. Hay por ahí algunas cosas escritas de algunos dirigentes de su época del PC. En primer lugar, cuando llegó a la elección municipal del 79, se ordenó desde Madrid que los movimientos sociales, concretamente el movimiento ciudadano, se frenaran. Y se frenó, porque dijeron al estar ya las instituciones desde ahí se corregía la desigualdad social. En el año 61, en Andalucía, convencieron el campo que estaba activo, era a diario, que era en y se ordenó desde Madrid que parara esa acción política porque los militares quedaban burdetas. Se paró y lo dieron. Es una enseñanza histórica. Te lo digo porque mi padre era razón. Y luego, desde luego, la pregunta es como difícil, pero yo creo que a la izquierda en general la tenemos más de contradicciones. Son terribles las contradicciones. Yo cuando uso el tema de Ganemos como muy interesante, pero parece que está dejando un poco el micro porque si no, no sé qué hay. El tema de Ganemos es un tema interesante, pero yo lo veo que está muy cansado solo pensando en titubeos. Es decir, sale en un momento concreto donde hay una dispersión de la izquierda, lamentablemente así. En Málaga tenemos dos Ganemos. Es que Málaga, lo siento, estamos en el Mediterráneo. Es una realidad objetiva. Es una realidad objetiva. Luego, las contradicciones, la discusión histórica de la izquierda están ahí. Es decir, aquí hay más gente que indios. Así de claro. Hay demasiado jefe y poco indio. Y el indio está revelando por abajo. Y el indio está viendo la derecha. Y cuando abre la derecha, posiblemente de los partidos institucionalizados, todos son los que van a la derecha. Todos. Los que están institucionalizados. Es una realidad que yo lo veo, por mi experiencia, a lo mejor muy corta, pero es de muchos años. Muy corta en cuanto al entendimiento, pero es de muchos años. Así todas las cosas. Hace falta nuevos dirigentes sociales. La izquierda no puede hablar de que vamos a cambiar el mundo cuando en lo concreto en Andalucía está gobernando con el PSOE, que acaba de aprobar unos presupuestos 2015 que son de derecha. Son contradicciones reales que está viendo en el conjunto de la izquierda en este país. Y eso hay que aclararlo. No, la pregunta. Si alguno quiere opinar. Sí, solamente una pregunta. En la carta de intervenciones no escuché la palabra revolución social. ¿Cuál es el motivo por el cual no se habla, no se plantea el tema que si nuestro mensaje es formativo y orientativo, pero ninguno de los ponentes habló revolución social o las revoluciones sociales? ¿Cuál es el tema? Tenemos que ver esa cosa. Nada. Pregunto a ver si me pueden responder. ¿Preferís que hagan todas las preguntas y después por allí? O por lo menos Vale. Sí. Yo quería primero decirle a Héctor que se había, no sé, lo vamos a comentar. Lara se lo va a apuntar. Y es que el grito del régimen del 78 se hizo básicamente contando con el bipartidismo y que se incluyeron de una ley electoral que lo protegía para que se pudiera continuar con ese proceso. Y bueno, creo que lo ha obviado en la intervención. Yo quisiera centrarme en lo que ha planteado ya, que me parece que es la clave de la historia. O entramos en un proceso de confluencia
emergencia. Aprovechando, y digo la palabra porque hizo la palabra aprovechando, la situación política, social y económica que tenemos en el país, como decía Héctor, el capitalismo popular puede volver a imponerse dentro de unos años, ya que se ve muy apurado, y no contaríamos con el escenario social que tenemos en este momento para hacerlo. El momento yo creo que es único, aunque suene muy rimbombante y muy coartante, pero si no sabemos aprovechar este momento histórico que estamos viviendo para crear una confluencia real de esa sociedad que se ha mantenido o entra a formar parte de lo que era el margen de lo que significa el régimen 78, difícilmente seremos capaces de conseguir un cambio que pueda desembocar en una constituyente. Muy difícil, muy difícil. Sin embargo, para ese proceso que planteabais, la confluencia no es fácil, nada fácil. Mucho más cuando muchos partidos políticos y muchos sindicatos han estado viviendo y formando parte de ese régimen, si queréis, desde un ámbito lateral, residual, casi alternativo, pero digamos que formaban parte de la estructura que se pretendía. Yo pienso, y voy a ser muy gráfico, que para que se dé realmente una confluencia tenemos que aprender a desnudarnos. Si no somos capaces de, no digo desnudarse no significa olvidarse de lo que uno fue, tiene su historia y su trayectoria, significa desnudarme para confluir con otra gente a la hora de plantear los equipos comunes. Los equipos comunes son muy claros, son 4 o 5 que habéis planteado en la mesa. Si algún partido pensó en su momento, desde su comité central, representando la vanguardia obrera de que tenemos una propuesta para este país, pero lo que pasa es que la gente no nos vota, pues se estaba equivocando. Si algún partido o movimiento piensa que esa trayectoria de que me tienen que votar a mí para que yo lo reforme todo es la única opción que hay, se están volviendo a equivocar. Y aquí incluyo no solo al Partido Comunista o a la Izquierda Unida, incluyo también incluso a Podemos. Ojo, estamos hablando de una formación que está cogiendo un peso bastante potente, por lo menos en expectativa, pero que ha de ser consciente de que el proceso, insisto, el momento histórico que estamos viviendo es único, quizás irrepetible, para poner en marcha toda una revolución social como la que estábamos preguntando el compañero anterior. Y, por último, como veía una opinión, por último, en este proceso de confluencia, que insisto, Inés lo ha marcado bastante clarito, si no somos capaces de desprendernos en esas prendas que os decía, de esas mochilas que llevamos a cuesta, que pesan mucho, y me estoy refiriendo a los pactos de Izquierda Unida con el PSOE en Andalucía y en Extremadura, difícilmente vamos a ser referentes para ningún tipo de confluencia. Confluir no significa vestirse de la carterana en un proceso de gaena. Confluir significa desnudarse y ser capaces de construir todo justo y justo. Al mío, se lo repito. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta a cada uno de los intervinientes, pero quizás no sea capaz. Voy a expresar un sentimiento, una idea sobre mi propia experiencia y quiero que la interpretéis como una pregunta. A lo mejor termino formulándola. Yo viví la Junta Democrática, la Junta Democrática y la plataforma, todo, y la plataforma que se llamó al final. Y me acuerdo de ese proceso donde uno
querían por huevo excluir a otros y querían excluir a los que hablábamos de la ruptura. Yo he sido una de la travesía del desierto porque durante 30 y tantos años yo me creía proscrita, lo último del mundo, que quería llevar a gente al paredón otra vez. Bueno, pues afortunadamente hace poco tiempo que se está hablando de ruptura. Yo cuando volví a escuchar hablar de ese término me parecía mentira de estar oyéndolo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para no repetir los errores del pasado? Porque ha habido gente que ha hecho autocrítica, ha hecho análisis y propósito de enmienda, pero en la práctica eso es una larga enfermedad de la que no se sale fácilmente y que se vuelva a repetir los mismos errores. Entonces, ¿cómo hacemos aquí y ahora los que estamos, los que no vivieron ni la Junta Democrática, el advenimiento de la democracia como se negoció y como se pactó, los que vivimos la transición, como de Barcaquista todavía vivos, y los que no saben de esta película, nada más que los que nos damos cuenta? ¿Cómo lo evitamos? Porque si no analizamos bien, no diagnosticamos bien la enfermedad, probablemente no tendremos el remedio bueno para curar la enfermedad y llevar este proceso de confluencia. Yo es que lo de confluencia últimamente me ha entrado una fobia, es que me está entrando toda la fobia del mundo. Porque la palabra consenso yo casi no la escribía nunca cuando me refería a algo, que no, porque me daba miedo. Y entonces yo no quisiera que confluencia, convergencia, me volviera a reproducir la pesadilla que he tenido durante 36 años. Entonces la pregunta a cada uno de los ponentes, como cada uno de un lado, porque me digan cómo hacemos, porque eso de la generosidad, eso yo en mi vida he conocido a gente regular y generosa. Entonces ahí va la pregunta. Vamos para que contesten un poco, si os parece, y después hacemos otra ronda. Me he quedado con la gente, ¿vale? Quiere preguntar. ¿Os parece? Pues el que quiera intervenir. Pues, bueno, pues yo, no sé, yo mismo, muy rápidamente, bueno, yo voy a tratar de enfocar algunas de las... Se han planteado varias ideas. Yo voy a tratar de dar una respuesta general en 2 minutos, ¿no? De las cuestiones que se han planteado, tratando de abordarlas todas, ¿no? Bueno, antes de nada, el hecho de no hablar de revolución social o de construcción del socialismo no obedece a ninguna intención, digamos, predeterminada, sino en mi caso, por lo menos, al tema para el que me habían invitado, que era intentar explicar qué concepción tengo del proceso constituyente y de la situación en la que se encuentra el país, pero no tengo ningún inconveniente en hablar de esas cosas cuando sea y donde sea, todo lo contrario. Más allá de eso, sí que quiero señalar 2 cosas, ¿no? Alrededor de 2 ideas que han flotado un poco en varias intervenciones, ¿no? Una, sobre el tema del pacto entre Izquierda Unida y el Partido Socialista en Andalucía. Yo he sido contrario a ese pacto desde sus orígenes y hace unos días acabo de firmar un manifiesto que ha publicado Julio Anguita, que se titula Por una democracia soberana, donde se aboga por la ruptura de ese pacto. Más allá de mi posición personal, voy a tratar de explicar, por si sirve de algo, por qué creo que se trata de un error muy grave. Intentaré explicarlo desde el punto de vista de mi experiencia personal, de cómo he vivido yo estos años de crisis y de movilización, a ver si consigo transmitiros la idea que tengo en la cabeza. Mirad, yo dejé el activismo político para preparar las oposiciones aproximadamente en el año 2000, las apruebo en 2004 y me voy a Cataluña destinado, donde pasé 6 años excelentes de mi vida. Y me integré perfectamente, pero nunca llegué a retomar el activismo político hasta que vuelvo a Valencia, ya en plena crisis y cuando empezaban las primeras movilizaciones. Cuando llego a Valencia, en el año 2010,
recuerdo que recién llegado a Valencia se convoca la huelga general contra Zapatero. Acordaros, aquella huelga donde todo comenzó. Hablamos todavía del año 2010. Y fue una huelga que la viví intensamente porque yo, en mi profesión, nunca me había significado políticamente de manera pública. Siempre había tenido mis ideas, pero nunca me había manifestado durante esos años, ¿no? Y me llamó Comisiones Obreras de Cataluña, que me conocían de mi actividad profesional allí, y me pidió que fuera a Cataluña a defender la huelga general como inspector de trabajo y a comprometerme con los trabajadores contra aquellas medidas draconianas que le habían impuesto a Zapatero y que Zapatero había aplicado implacablemente sobre nuestro pueblo. Y yo me presté y me fui allí, intervine en 1 o 2 actos de la huelga, defendiendo la huelga y llamando a los trabajadores a la huelga. Y aquella huelga fue una huelga especial. Fue la señal de que algo estaba cambiando en el país, porque fue la primera huelga de la historia reciente que no sirvió absolutamente para nada y que todo el mundo sabía que no servía absolutamente para nada, y que lo que le estábamos pidiendo a la gente era que sacrificasen su salario por una cuestión de dignidad o de pataleo, cada uno que lo explique como quiera. Pero en el fondo todo el mundo sabía que eso era así. Y hasta ese momento, es muy curioso, todas las huelgas, incluso las que se hacían durante el franquismo, siempre habían servido para algo. Habían servido para mejorar un convenio, para tumbar un decreto, incluso para tumbar un gobierno. Todas las huelgas, unas más, otras menos, habían tenido un sentido práctico inmediato de objetivos conquistables que se habían conseguido en mayor o menor medida. Esta era la primera huelga, año 2010, recordadlo, en la que llamamos a los trabajadores a la huelga sabiendo que la huelga no servía para nada, sabiendo que el Gobierno no retiraría sus medidas, que las medidas se aplicarían implacablemente, que daba igual que estuviera Zapatero, que estuviera Rajoy, que daba lo mismo, porque la soberanía del país había sido secuestrada, porque la democracia española había sido anulada y porque las medidas las imponían potencias extranjeras que tenían atrapado al país en la trampa de la deuda, desprovisto de sus instrumentos de política económica y, por lo tanto, inerme ante el juego de los mercados internacionales que ponían en cuestión las condiciones de empréstito de España. Y eso, en el fondo, se percibía. Yo me acuerdo cuando se lo decías a la gente, todo el mundo sabía que la huelga no iba a servir para nada y que el Gobierno no iba a retirar las medidas, como efectivamente sucedió. Y eso fue la señal. Y no me detengo porque quiero dar paso también al resto de miembros de la mesa. Pero esa fue la señal de que el manual ya no servía, de que el problema del país no era el problema de una patronal, el problema del país no era el problema de un gobierno, de un decreto, de un convenio colectivo. No, era un problema general del sistema. Y era una situación en la que lo que se planteaba objetivamente era una impugnación general de una situación en la que la soberanía del país había sido secuestrada. A los 6 meses vino el 15M. A los 6 meses las plazas estaban llenas con pancartas que decían «no nos representan». Y con eslóganes que de alguna manera incidían en esta idea de que la gestión del sistema ya no era posible. Y la gente lo intuyó y lo captó perfectamente. Y por eso entiendo que salió a las plazas. Y entonces, cuando eso se produce, pretender seguir gestionando el sistema, que al final lo ha dicho alguien por aquí, es gestionar los recortes y es gestionar presupuestos que al final son restrictivos y que son contrarios a los intereses de las clases populares, es un error político, por no decir un suicidio. Luego dicen, claro, lo que decían en las plazas lo decíamos nosotros hace 20 años, ¿y por qué no nos votan a nosotros? Porque en el fondo lo que se plantea es una impugnación general de una situación en la que la soberanía ha sido secuestrada, la gente lo sabe y lo que se visibiliza es que con ese tipo de acuerdos lo que se está intentando es gestionar el sistema, y gestionar el sistema ya no resuelve los problemas,
porque la gente se ha dado cuenta, y la huelga fue la señal de que eso ya no sirve para nada y de que hay que cambiarlo todo de arriba abajo. Y esa es un poco la idea que a mí me gustaría transmitiros de por qué entiendo que esos acuerdos son negativos. Y ya está, esto es lo que quería comentaros. Os pido brevedad porque creo que a las menos cuarto me parece que no... Bueno, voy a ver si soy capaz de decirlo en varios flashes. Una cosa que flota un poco en el ambiente y creo que me vale para varias cosas que se han planteado. Yo no soy muy partidaria de ese dicho muy popular, pero de mandar obedeciendo, sino yo soy más partidaria de mandar escuchando y preguntando, porque creo que estos son los signos de estos tiempos. Los signos de este tiempo es que si tenemos un problema con los pactos, yo no voy a hablar de Andalucía, que conozco menos, pero voy a hablar de un problema que no queremos afrontar, pero que está ahí. Por ejemplo, voy a hablar de Madrid. Es decir, si hiciéramos una confluencia, hubiera un resultado electoral espectacular y la otra parte, que fuera el Partido Socialista, y entre una agrupación, un ganemos con todos, ¿dejamos gobernar al PP, sí o no? Es que la política no es solo discurso. A veces, mis hijos en Madrid, el pequeño tiene 25 años y no ha conocido otra cosa que el Partido Popular y políticas de derechas que han destrozado la comunidad en un clientelismo que es dificilísimo de cambiar. Yo digo eso, y digo, como la contradicción y el conflicto está ahí, la solución yo solo la encuentro en el método, porque no sé más que nadie, ni lo tengo más claro que nadie. Por tanto, la encuentro en el método. ¿Yo qué haría? Preguntar. Si nosotros nos presentamos con una agrupación a la ciudadanía, a tal, pues yo desde luego preguntaría a nuestros posibles votantes, preguntaría a la gente que ha apoyado y a la gente que en realidad tiene que decir sobre su vida en Madrid, que realmente cuál sería su preferencia. Igual que preguntamos qué candidatos o qué candidatas en un proceso de primarias les gustan, no preguntaría solo a los militantes o a los afiliados, sino que preguntaría a la gente en general si realmente ante una situación de conflicto que no es fácil resolver, cuál sería el camino y en qué condiciones se debería de transitar ese camino. Y quizá, digo, por a veces salir de situaciones que son más complicadas de lo que parecen. Luego, solo una cosa dos últimas cosas. A mí me parece que el tiempo de los partidos en régimen de monopolio en la representación institucional o social ha terminado. Y o nos lo metemos esto en la cabeza o no. Y a partir de ahí eso es lo que da las claves de cómo tienes que funcionar. Porque hay otros actores reconocidos, reconocibles, que han abierto grieta en el sistema y que han impulsado cambios que no eran posibles hace mucho. Ahora todo el mundo entiende lo de las primarias, ahora todo el mundo entiende lo de la democracia directa, ahora todo el mundo entiende lo de la plataforma de afectados de hipoteca, ahora todo el mundo, pero esto hace muy poquito tiempo no era entendible. Luego, ¿eso a quién se lo asignamos? Pues desde luego, en mi criterio, se lo asigno a movimientos y agentes y cosas diferentes y distintas, iniciativas ciudadanas que se han situado en el tablero haciendo política desde su intervención directa. Y a mí ese me parece un elemento. No hay que confundir el consenso por trabajar por la posición común. A mí, los consensos en falso, de que tú dices A y yo digo B, nos ponemos de acuerdo a ver si votan y sale C o B, me parece trampas en el solitario. Trabajar por la posición común es bastante más complicado. Lo que dices tú, lo que dice yo, damos un paso. ¿En esto estamos de acuerdo? Aparcamos el desacuerdo, seguimos. A ver si buscamos otro punto, es trabajar por la posición común que se adecua más a los tiempos que estamos viviendo. Y yo, ¿cómo no repetir los errores? Yo
Mira, voy a citar a Marcosana, si me lo permitís. Es decir, yo sé que fue un día, en una cosa así, le decían lo mismo, ¿no? Que qué desastre, que la transición, que de todos aquellos males, que tal y cual. Y él dijo, vale, con la correlación de fuerzas que había y con los problemas que nosotros en aquel momento vivíamos de una determinada manera, hicimos lo que pudimos. Aquí estáis vosotros y vosotras para darle la vuelta, hacer una revolución y cambiarlo, que me parece que es un punto importante para centrarnos en el futuro, más que nada. Y una última cosa que le quería yo preguntar a Lara, es decir, que la digo porque me ha llamado... Bueno, nuestro país, sobre todo, de lo que es dependiente es del petróleo, no de los electrodomésticos alemanes. Nosotros nos gastamos un 5% del PIB en dependencia energética sucia y nos cuesta la vida, pudiendo tener una alternativa clara en nuestro modelo de desarrollo económico. Luego todos, en estos marcos comunes, deberíamos de pensar el modelo de desarrollo y de crecimiento que estamos defendiendo. Porque, y sobre todo una cosa muy importante, la guerra de países nunca ha dado buen resultado. Yo me puedo sentir identificada con un ciudadano sueco que comparte las mismas recortes o los mismos problemas, porque mi gobierno es peor que otros gobiernos. O sea, como Arcosur, yo no me siento identificada con mi gobierno, con mis gobiernos, que son todos de derechas, por cierto, los del sur de Europa. Entonces, busquemos alianzas ciudadanas del norte y del sur para cambiar la vida de la gente desde abajo. Y eso es mucho mejor camino que los conflictos y las divisiones históricas norte-sur, porque en definitiva nosotros somos el sur del norte de Europa y somos el norte de otro sur mucho más empobrecido que está ahí, y al que no le dejamos vivir tampoco, nosotros, creo yo. Bueno, empiezo por el final, ya que me lo has puesto en bandeja. Bueno, era... Seguro que nos ponemos de acuerdo. No, evidentemente, o sea, porque yo no quiero decir que nosotros estemos, o sea, que el nuestro sea un modelo dependiente del electrodoméstico alemán, pero es evidente que nos hemos convertido en una economía periférica, ¿no? Y que estamos efectivamente al servicio. Siempre va en los siglos. Bueno, pero es que la Unión Europea. Para quejarme, wow. No, sí, eso es totalmente cierto, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es verdad que el modelo de construcción de la Unión Europea sí que se ha visibilizado y se ha demostrado, ¿no? Que hay un cierto régimen, ¿no? Es decir, que nos hemos convertido en algo así como una región de Europa, y en ese sentido, en el marco estrictamente económico, somos una economía dependiente, ¿no? de precisamente cuáles son los dictados, en último término, de unos países que tienen un desarrollo industrial y tecnológico mucho más avanzado. Y quiero decir que es un hecho que evidentemente se ha impuesto, ¿no? Es decir, las políticas, por ejemplo, de la PAC, por supuestísimo, quiero decir, la aplicación de estas políticas y la traducción, ¿no? En último término, se hace en el marco de la legislación española. Quiero decir, quien al final, o sea, quien levanta la mano puede ser la Unión Europea y las políticas de la Troika, pero quien empuja el cuchillo pues no es más que un gobierno de derechas, que es el que efectivamente tú señalabas y el que está gobernando. Y con el tema de Alemania, en absoluto me refiero ni a la clase trabajadora alemana. He vivido durante 2 años allí, he participado en los movimientos sociales y de resistencia activa a las políticas alemanas, y desde luego que yo apuesto por la construcción, digamos, de un bloque, de una periferia, o sea, digamos, de un polo sureuropeo que sí que sea capaz de oponer una voz y en el marco del Parlamento Europeo, que además que es que hablamos de instituciones que no valen para nada, de facto, quiero decir, que es que hay que decir quién tiene el Banco Central Europeo, quién es el único capaz de manejar la moneda del euro. ¿Tenemos acaso los países, Estados miembros, la capacidad de poder devaluar nuestras monedas para poder ser más competitivos en el mercado? Esto no es así.
Quien maneja, por ejemplo, el euro, quien maneja el Banco Central Europeo en último término, es el gobierno federal alemán, la señora Merkel, ¿no? Y es a ella a quien me refiero, ¿no? Por supuesto, es decir, que no se malinterpreten mis palabras, porque evidentemente hay una situación de explotación laboral real que sufre la clase trabajadora alemana, las personas alemanas, la sueca, la luxemburguesa, en fin, etc., europea en último término, que es a lo que me quería referir, ¿no? Pero lo que sí que es evidente, lo que quería señalar, que hoy día no podemos obviar cuál es el funcionamiento de la Unión Europea y cuál es la inserción, ¿no?, el papel que tenemos ahí, si queremos situar el debate, ¿no?, con un mínimo de rigor, o sea, es decir, es inevitable no hablar, o sea, no podemos no hablar de la Unión Europea. Y con respecto a las preguntas que se planteaban, yo, efectivamente, pues un poco contestar en términos generales, porque sí que me parece, ¿no?, intentar un poco recoger el sentir general de las intervenciones. Y dar mi opinión a propósito, ¿no? Porque, efectivamente, hay una cosa que no podemos obviar, ¿no? Y es que el 15 de mayo del 2011, pues nacen en las plazas, nace un nuevo sujeto político. Nace un nuevo sujeto político, es un momento de impasse en el ámbito ¿no?, en España, y nace un nuevo sujeto político que es, además, que es lo que se llama, ¿no?, es el 99... ¿Qué pasa? No sé, que tenemos que acabar. Bueno, pues nada. Disfrazado de una forma u otra, el sujeto político siempre es el proletariado. Una cosita que siempre el sujeto revolucionario. Usted ha planteado una cosa muy interesante que aquí le hemos dado mucha vuelta, que es el tema de qué hacemos con el PSOE. Es decir, pasa lo que pasa, ¿qué hacemos con el PSOE? Pero es que, oiga, eso yo creo que es muy importante para el proceso de construcción del Frente Cívico, saber qué queremos y qué necesitamos y cuál es nuestro objetivo final. Porque yo creo que uno de los problemas de Izquierda Unida es que nunca supo qué quería. Es decir, ¿qué queremos? ¿Hacer el cambio o ser, digamos, el apoyo y el sustento del PSOE cada vez que hay una fluctuación interesante que cambia las correlaciones de fuerzas? Esa es la cuestión. ¿Qué queremos? Quería parafrasearle un poco de Rousseau cuando habla de la rectitud, pero bueno, ahí lo dejo. Recomiendo mucho a Rousseau. Sí, nada, simplemente, si ya cierro. Bueno, únicamente lo que quería decir, ¿no?, a propósito de las preguntas es, la cuestión es que es evidente que el 15M, ¿no?, como nacimiento de un nuevo sujeto político, que por mucho que nos guste hablar del proletariado y demás, pero evidentemente ha nacido un nuevo sujeto político que es, ¿no?, el 99, o sea, que ha sido capaz de romper y de cambiar el tablero político de este país, ¿no? Que es un sujeto político que primero ha sido capaz de articular un discurso de mayorías sociales, llegando a todo el mundo. Es además hegemónico, porque no es que hablemos del 99% cuantitativo, es evidente que no hubo un 99% de la población en las calles, pero sí que es un 99% simbólico, es un 99% simbólico que llegó a todo el mundo y es hegemónico en la medida en que después del 15M la izquierda alternativa al régimen no puede entenderse del mismo modo que previamente al nacimiento del 15M. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? O sea, me voy a intentar explicar. Es hegemónico en la medida en que ha obligado a la izquierda sindical, social y política de este país a readaptarse, a reformularse. Y esto lo venimos viviendo desde 2011. La izquierda social, los movimientos sociales entraron en crisis, entre comillas. Ya no podemos concebir el movimiento estudiantil como antes del 15M. La lucha estudiantil ha cambiado de forma radical y todos los que estuvimos, ¿no?, en la lucha contra el Plan Bolonia sabemos perfectamente que la construcción del movimiento estudiantil es hoy distinta, tienen que incorporar otros elementos. La izquierda sindical se tuvo que readaptar de la misma forma. La izquierda sindical, es decir, las huelgas generales, de la forma en la que las concebimos, ya no han sucedido en los últimos años. Hemos pasado de un modelo de huelga sindical a un modelo de huelga ciudadana, en la que se incorporan elementos como, por ejemplo, la huelga de cuidados, que hay que tener también en cuenta, ¿no? La cristalización de todo esto
supuesto, el avance de la movilización logró hacer confluir en las marchas del 22 de marzo a la izquierda sindical y a la izquierda social de este país. Por primera vez se juntó en las calles los conflictos sectoriales, es decir, los médicos, los profesores, ¿no?, los y las trabajadoras con los afectados, más gente, ¿no?, que había trabajado en torno al 15M, ¿no? Es decir, en las marchas del 22M son el logro, el avance de la movilización que logra cristalizar y unir estos dos ámbitos, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que está en juego ahora? La readaptación, esa reformulación de la izquierda política. Porque los debates que tienen hoy lugar, que estamos teniendo aquí, que inundan, ¿no?, inundan el mapa político actual, son debates que tienen mucho que ver con en qué medida, o sea, hasta qué punto la izquierda política alternativa al régimen hicimos o no hicimos los deberes. Esa es la cuestión. ¿Cómo llegamos la izquierda política a este momento de crisis? ¿Hicimos bien los deberes? ¿Nos metimos, por ejemplo, en un pacto en el PSOE en Andalucía? ¿Permitimos a la derecha gobernar en Extremadura? Fuimos, de alguna forma cómplices en tanto acción u omisión a casos de corrupción que se iban dando en Madrid y que han estallado actualmente. Pues sí. Hicimos muy mal los deberes y no supimos llevar a cabo procesos como el de refundación, que ponían las siglas por debajo y eran procesos superadores de construcción de proyectos que articularan, ¿no?, digamos, que supieran articular discursos hacia todas las mayorías sociales. ¿Hicimos los deberes? Pues no, esa es la cuestión. Y en base a ese no hacer o hacer los deberes es que hoy se abre el mapa que tenemos que afrontar electoral y políticamente. Y es en esa medida, ¿no?, yo creo que yo apuesto, ¿no?, por la construcción del partido orgánico de la revolución, ¿no?, enlazando un poco con esta cuestión, el partido orgánico de la revolución que sea capaz efectivamente de sorpasar el bipartidismo que efectivamente es como un dragón muerto coleteando. Por primera vez en la historia de la democracia no ha llegado al 50% de los votos y lo que se trata ahora es de rematarlo.